unos siempre tiene esta cosa de, o al menos en este tipo de episodios, contrastar lo mejor con lo peor. Bueno, ya habrá luego una película para hablar de eso, que más o menos se le encuentra, pero que no es un thriller. Bueno, eso es más un tema del formato del episodio. Sin embargo, uno de los nombres fuertes, sin dudas, de este año ha sido el señor David Fincher, que ha estrenado una película ya en un año a punto de terminar, literalmente. Digo, es una película que se estrenó en noviembre, que ha visto las plataformas una vez más, y que significaba la vuelta de Fincher a hacer una película y también a hacer una película de Fincher, una película que uno puede identificar como que tiene todos los rasgos característicos de él, pero a simple vista. Digo, tan solo viendo el tráiler, tan solo viendo algún plano dando vuelta por alguna red social, uno puede identificar que está frente a una película de David Fincher que pertenece a un género que le queda cómodo a él, o con el que más se lo eh, se lo mezcla o se lo emparenta. Y además tenemos un guionista con el que él vuelve a trabajar. Yo creo que vuelve a trabajar desde Zodiac, porque siempre ha sido un guionista que a veces está acreditado y a veces no, pero es como el guionista de Fincher y que se había abierto de él, que es Andrew Kevin Walker, que había colaborado en Seven, en Fight Club, luego escribió otras películas como 8 milímetros, The Wolfman y demás. Entonces significaba la vuelta de muchas cuestiones, ¿no? De Fincher, del thriller, del guionista histórico de él, y también el nombre de la película, que es The Killer, ¿no? Un nombre muy... a mí me recuerda cuando Argento hizo esta película, volvió a hacer Giallos y hace una película que se llama Giallo, ¿no? Como si cuando volvemos con una película cuyo nombre representa todo lo que uno espera de él, o uno espera ver como diciendo, vuelvo a las bases, y vuelvo a las bases sabiendo que los otros saben que también vuelvo a las bases, ¿no? Como lo marco desde el propio título de la película. Estamos acá para conversar con el doctor Pedro Seba, experimentado en David Fincher. Somos, junto a Lucas Rodríguez, las personas que hemos dado el único curso de David Fincher a lo largo de América Latina. Una clase, en realidad un curso con 3 clases, ¿no? Compuestas por 3 clases, con Fight Club, donde vemos escenas de Fight Club. En realidad vemos casi toda la película, ¿no? De Fight Club, de Social Network y Seven, ¿no es cierto? Pero en realidad hablamos de todas sus películas. Y está citado aquí para conversar sobre esta película. ¿Cómo le va, Pedro? ¿Qué tal, crítico y cítrico? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, estaba escuchando ahí atentamente tu introducción y coincido plenamente en lo que decís, tanto porque, bueno, un poco el Fincher por ahí más del que más nos acostumbramos nosotros, o el que más queremos, no lo veíamos tanto desde Gonger, ¿no? Porque en el medio tuvimos Mank, que si bien es Mm, una película donde hay distintos rasgos que nos remiten a él, no es un thriller con todas las letras, como vos mismo decís. sí, claro. Y a fin de cuentas, The Killer es una película que simplemente vuelve a tratar de gente mala, ¿no? Que Mm. es básicamente los personajes que inundan el cine de Fincher. Haciendo la salvedad de que Mank también era de gente mala, Por supuesto, ¿no? por Pero supuesto. bueno, esto que decíamos, de que no es una película que uno podría decir, esta la dirige David Fincher, a diferencia de la película que estamos hablando. Pero no solo está aquí Pedro, también nos acompaña, no está Manuel Mahmoud, no está Lucas Rodríguez para hablar de esta película. Entonces, ¿a quién también podíamos traer? A la
La combinación, confusión, claro. sí, la combinación queda más lindo de decir entre ambos, que es Lucas Manuel Rodríguez. ¿Cómo le va, Luquillas? Acá muy bien. No te pudiste resistir, ¿no? De hacer una especie de chiste. Eh, Podría decir nada, Juan acá, Manuel también, porque también está eso, ¿no? Juan Manuel. pero Juan Manuel ya se retiró y no cuenta, así que el chiste estuvo bien elaborado. Juanma Em, sigue en nuestros corazones. yo básicamente con esta película, bueno, desde muy chico siempre fui de mirar las películas de Fincher, siempre me atrajo su figura. He escrito alguna vez junto a un compañero un trabajo práctico final para una materia de cine en la universidad, pero nada, nada apuntando a algo específicamente cinematográfico como ustedes. Pero sí, Fincher fue un director que medio como que se le perdió el rastro entre Gone Girl y Mank. Cuando salió Mank fue una película que no nos convenció a la mayoría. Y esta película llega con la desgracia de ser la película que le sigue a Mank. Y eso implica dos cosas. El disgusto que generó Mank casi en general. Y también el hecho de ser, de seguir con los parámetros de exhibición de Mank, que es pocas salas de cine, quizás no en las mejores, e incluso poca gana para verla en la pantalla grande y eso para los que llegamos a ver algunas cuantas películas de Fincher en su momento de estreno en cine, es algo que aleja más que acerca y no, la verdad que me la perdí en cine, pero estaba muy reacio para verla, de hecho vos Cedric, me insististe mucho para que la mire, tardé en hacerte caso y cuando te hice caso la verdad que me encontré con algo que no solo me recuerda al mejor Fincher, al Fincher que más nos gusta, sino que la verdad que me fascinó esta peli. Así que bueno, Bueno, honrado de viste, estar acá con Lucas, ustedes. Sí, que Citric cuando quiere puede ser muy insistente. muy Entonces, persuasivo, sí, como si un se asesino propone serial. algo, te lo va a hacer saber, Una especie básicamente. de Fassbender, ¿no? Ah, Una especie de sí, Fassbender. bien, sí, son bastante parecidos, ¿eh? En lo bueno y en lo malo, claro que no, por supuesto, porque si no después saben yo cómo termino. ¿Ustedes cómo lo tenían a Fassbender como actor hasta esta película? Nunca lo consideré, la verdad. Suelo, en lo personal, bueno, por ahí los que ya me han escuchado mucho aquí en el podcast o han ido a las clases que hemos tenido ahí con Sidri, o mismo mis escritos, en general a la actuación prefiero más analizarla desde un lugar en el contexto de cómo el director utiliza ciertas marcaciones actorales o o más bien cómo sirven para describir cierto personaje en un género, por ejemplo, o una película puntual. Para mí un ejemplo central de eso es pensar, por ejemplo, en Robert De Niro, que bueno, pues es un actor excelente, dirigido por ciertos directores, mientras que bueno, por otros directores no me ha gustado su tarea. Pero bueno, a mí me parece que en lo que es el physique to roll de Asesino Cara de Piedra, está muy, pero muy bien. Em, te Es, traigo algo, Lucas, que justo mencionabas, que bueno, esto de cómo ver la película, bueno, de la N, de que se estrenó solo en pocas salas. Eh, no sé si les ha pasado algo muy curioso, yo también la he visto en la pantalla pequeña. Y bueno, a mí no sé si les ha pasado que uno a veces pone la película, se da media vuelta, se sienta en el sillón y se dispone a verla. Pero pasa algo muy curioso acá con The Killer, que es que uno ni bien le da play, ya rápidamente tenemos unos títulos, ¿no? Que son muy reminiscentes a los de Seven, no tanto por las imágenes en sí, que ambos detallan escenas violentas, por decirlo de una manera simple, pero sí con esa sesión de, si se quiere, de montaje, pero con una salvedad muy importante, que es que todas las escenas, todos los planos que vemos en esos títulos de The Killer son todos mentira, ¿no? Son todos planos que ninguno va a ver a lo largo de la película, que obviamente recordándolos son
distintas ejecuciones posibles, algunas muy elaboradas, otras por ahí más estereotipadas a lo que es un serial killer, pero ya planteando, si se quiere, un hacer laboral del personaje que para mí va a ser el gran tema de la película. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven? Me parece que es un... Yo pensaba... Está bueno porque los inicios... primero que Fassbender es un actor que a mí... volviéndolo de Fassbender, a mí realmente yo he dicho varias veces que no me simpatiza, pero bueno, después verlo en The Killer, verlo que justamente Fincher, de hecho yo lo veía como un actor frío, y bueno, Fincher lo ha puesto en ese lugar también. Y justamente el inicio es un inicio frío en todo sentido, es como la depuración de los títulos iniciales de Seven. Los títulos iniciales de Seven duraban 2 minutos, estos duran creo que menos de 30 segundos. Es una cosa, me recuerda a lo que hace, es otra cosa, ¿no? Pero lo que hace Shyamalan en Old, cuando los títulos duran 3 segundos, porque bueno, está esto de que están en una isla donde el tiempo pasa mucho más rápido, ¿no? En contraste a los títulos iniciales de Split. Y que también lo que tenemos acá pareciera ser una suerte de resumen, vamos a decirlo así, de la vida de este asesino, casi como si esa secuencia inicial es todos los asesinatos que fue haciendo este asesino hasta el momento en que comienza la película, ¿no? Es como un repaso, bueno, este tipo es un asesino, mató de estas distintas maneras, listo, estamos adentro, vamos a conocer, ya sabemos lo mecánico, después vamos a ver lo mecánico porque la película es mega recontra específica en lo mecánico, pero lo que creo que también le va a importar casi a la par es lo que piensa este personaje, digamos, este tipo de asesino, la mentalidad que tiene este asesino, casi a la par de lo mecánico, a punto tal de que en un momento van a chocar y él va a tener que lidiar con el dilema de no ser perfecto, ¿no? Que va a tener que justamente en este oficio de excelencia que se puso, con la ironía de que él lo lleva a cabo de forma excelente, pero está siendo un asesino, ¿no? Bueno, el conflicto de la película va a ser más interior que exterior, digo, más allá de lo que se le presenta, la situación que se le presenta familiar a él, familiar o, bueno, de índole personal. El conflicto es tan interior que nosotros tenemos la posibilidad de escuchar todos sus pensamientos, al tiempo en que se están dando, y eso posibilita que esa frialdad que tiene el personaje, de alguna forma uno vaya entendiéndola, ¿no? Cómo funciona. Y ese funcionamiento del asesino, donde nosotros podemos escuchar sus pensamientos, obviamente nos va a retrotraer a esa película tan clásica a esta altura de su filmografía, que es Fight Club, donde justamente había dos personas metidas dentro de su cabeza, ¿no? Pero con distintas personalidades. Acá parece ser, si decíamos la depuración de Seven, es también la depuración de Fight Club, sacando todo tipo de cancherismo, ¿no? Que podía tener la película, propia de la época, propia de la búsqueda que tiene la película, de medio contestataria, si se quiere. Esta va a ser también esa depuración de Fight Club, y al mismo tiempo vamos a tener ese switch de la música de los Pixies siendo ahora reemplazada por una música de The Smiths, sin dejar de decir que aún así la película, como Fight Club, va a tener mucho humor negro. Digo, va a tener ese tipo de humor negro que tiene Fincher, que vos alguna vez lo mencionaste, Pedro, es un director cínico, me acuerdo que decías. Sí, justo lo mencionabas y me acordaba, después podemos hablar, si se quieren, de esa escena. La del ascensor. El momento del ascensor, sí. toda la parte del reciclado, que les digo, si quieren cometer cualquier fechoría, se disfrazan como alguien de reciclaje y nadie va a sospechar de ustedes. En el mundo contemporáneo, eso es un poco ahí lo que nos dice Fincher. O si trabajan con alguna empresa de
de llevar comida o pedidos, también van a poder entrar a cualquier lado. Tienen las puertas abiertas del mundo. ¿Sabés que justo estaba pensando con esto que mencionás, Citric, de que bueno, de que The Killer un poco busca retrotraernos a Fight Club y a Seven, desde un lugar, si se quiere, de los utensilios técnicos que utiliza Fincher ya desde un comienzo. Creo que esta reflexión que antes hacíamos de que ahora con The Killer vuelve Fincher y un poco, si se quiere, indirectamente denostando a Mank, es porque, bueno, en The Killer es muy interesante cómo él busca hacer una suerte de resumen de ciertas técnicas que fueron pero muy identificadas con películas en particular. Ya mencionábamos lo de Fight Club, lo de Seven, pero para mí me parece muy sutil y muy brillante cómo también en cierta forma The Killer, Fassbender, ¿no? Y su personaje, también es una suerte de Robert Graysmith, ¿no? En Zodiac, que no sé si se han percatado de eso, que para mí es de lo central en el film, que es que él asesina a los targets post fracaso una vez que estos lo reconocen a él. Por ejemplo, ahí el patoba de Miami le está diciendo: vos sos el de República Dominicana, y ahí le salta los tiros. O lo mismo tanto el abogado como la secretaria, que ni bien ahí lo reconocen, ya él se dispone a atacarlos. Es como si la escena central de Zodiac, que es aquella donde Graysmith reconoce al asesino, justamente donde se da ese intercambio de miradas, la repitiera con The Killer al momento de elegir a sus víctimas. Y también ahí está para mí la razón de por qué no efectivamente al final no hace lo propio con el magnate barra cliente, porque nunca lo reconoce a él. Vieron que le dice: vos trabajas para mí, ¿quién sos? No te reconozco. Como que al no verlo, o al no verdaderamente identificarlo, se salva a ese personaje que es por ahí el que está más en babia de todos. Es curioso porque ahí se da esa dicotomía propia de las películas de él, donde es cierto que él el que no lo reconoce es el magnate ¿no? Que tiene una remera de una banda que ahora no me acuerdo, una discografía, bueno, no sé, un sello que me acuerdo que leí que Fincher había dicho que era medio un chiste eso. Pero al mismo tiempo él también elige no asesinarlo porque lo reconoce. No es que el otro lo reconoce, sino que él lo ve a los ojos. Que es un poco, volviendo a lo que decías de Zodiac, ¿no? Que es el final de Zodiac. Lo único que quiero, después de tanto luchar, es ver a los ojos al tipo que es el asesino. Digo, al revés acá es al revés porque él es asesino, ¿no? Pero al tipo que me mandó a matar, lo quiero ver a los ojos, nada más. En el final de Zodiac, Jake Gyllenhaal no va y lo mata. Simplemente entra, lo ve y sale. Digo, le quiere ver los ojos, quiere identificarlo, nada más. Y acá sucede eso mismo también con un personaje que, como decíamos acerca de Fight Club, no tiene nombre, ¿no? El narrador de Killer, The Narrator de Killer. Pero es un John Doe que comete errores, como decías antes. Si claro, sí, bueno, está en John Doe casi que el plan perfecto de John Doe. Todas las películas de Fincher son hacer planes y dioses, artistas. Fallar sistemáticamente. En esos planos fugaces que ustedes mencionaban, sí, de los primeros segundos, vemos el business as usual, y la película progresivamente desde la primera secuencia es un ciclo constante de fracasos, pero no fracasos torpes. Perdón que vuelva a esos primeros minutos, a esos primeros segundos, pero la tipografía de las letras son del mismo estilo
tipo apersianadas, ¿no? Como las de Psicosis de Hitchcock. Sí. Y también pensaban que los primeros planos de la película, que son 3 planos que pasan rápido, que te muestran las vigas sobre las que él se va a acostar y todo el material que hay, todo su disfraz de que él es como una especie de albanil casi. Tenés esos planos que pasan rápido también, de materiales, y corta un plano que es como... Esta es la segunda vez que veo que pasa esto en el año. La otra película fue, como lo habíamos mencionado en su momento, la de Indiana Jones con Manu. Hace lo mismo que hace Hitchcock al presentarnos a Jeffries en La ventana indiscreta, de que hace una especie de paneo que de a poco se va convirtiendo en un traveling y después de mostrarte todo lo que lo rodea al personaje, te lo presenta al personaje, en este caso a él sentado mirando a la ventana, que eso es algo súper distintivo de La ventana indiscreta. Pero sí, esto que decían ustedes, de que es espectacular lo que dijo Pedro sobre que él solo mata al que lo reconoce, es algo muy propio de, bueno, acá me meto un poco de lleno quizás al motivo por el cual estoy acá, que es, a ver, Fincher, más allá de cualquier motivo económico, financiero, lo que sea, lo castea a Fassbender en esta película porque Fassbender es, para los que son seguidores de la saga de Bond, saben perfectamente que Fassbender es el gran James Bond que nunca fue. Cuando salió la película de X-Men First Class, todo lo que hace Fassbender antes de sumarse a la escuela, a los X-Men y toda la boludez, es lo más bondiano que se vio, sin desmerecerlo a Daniel Craig, pero Pero es el es perfil un de Bond. Daniel Craig, es ese tipo de Bond, no es el Bond No, de Brosnan, digamos. no, es un Bond más. A ver, si hay un Bond que siempre se le distinguió como el gran Bond literario, fue a Timothy Dalton. Y en todo aspecto que tiene Fassbender en la película esa de X-Men, bueno, el director terminó haciendo las de Kingsman, y en las de Kingsman lo que critican es que las películas de Bond de Craig se volvieron más serias que antes. El physique du rol que hace, todo, en todo aspecto, Fassbender es muy una combinación del Bond de los 60 con el Bond literario, que es muy distinto. El Bond ¿Sabes? literario tiene... Sí, Lucas, muy curioso ahí lo que mencionas. Yo en lo personal no soy tan bondiano, así que bueno, se ve que vos sos más experto. Eh, pero bueno, justamente a Bond, si se quiere, en su faz más de ejecutar trabajos, como el killer este que hoy nos compete, eh, parecerían estar en dos esferas totalmente distintas, ¿no? ¿Cómo lo ves? todo lo contrario. Justamente eso iba a decir, que el Bond literario tiene una regla muy firme, que es que nunca, él detesta matar, él si bien trabaja para el servicio secreto, tiene licencia para matar, básicamente eh, vive para matar y mata para vivir. Él lo que más detesta es matar a alguien con las defensas bajas, alguien que no tenga la misma capacidad que él para defenderse. Él quiere siempre matar a un igual, ¿no? Si él tiene a alguien a tiro limpio, a sangre fría, es lo que más detesta, es lo que siempre Ian Fleming resaltó en las novelas, sobre todo en las primeras, pero esa es una regla que casi nunca quiebra. En cambio, en el Bond cinematográfico, la primera muerte, la primera persona que mata a John Connery en pantalla es una muerte a sangre fría. Así que ahí el cine, en el cine, Bond, uno de las primeras distancias que se toma en relación a la literatura es esa, ¿no? La de que, bueno, a veces sí, a veces no, pero que a veces le importa y a veces no le importa si se puede defender o no la víctima o el objetivo en tal caso. Pero en las películas de Dalton se recuperó muchísimo eso, en las de Daniel Craig también, en las de Brosnan también, pero sobre todo en la tercera, en la que justamente se cita esa frase de no te gusta matar a sangre fría. Pero viene muy de ahí. Si los que vieron las películas, quienes escuchen, que tengan más o menos frescas las últimas de Bond, en las dos últimas, Ralph Fiennes, que hace del jefe de M, hay una frase que repite mucho, que es, bueno, la repite mucho, no es una reiteración en vano, sino que es una reiteración poética a lo largo de las dos últimas películas, que es que antes uno, por lo menos, era algo que resiente mucho del servicio secreto actual, es que antes por lo menos vos cuando ibas a matar a alguien lo podías mirar a la cara, lo podías mirar a los ojos. Y hay una frase que usa él, sobre todo en la penúltima película, que es: una licencia para matar es también una licencia para no matar. Y le comentaba a Citric que hay un relato del que yo sospecho que Fincher se agarró demasiado, que es
un relato de Ian Fleming que es The Living Daylights, que es un relato que ocurre todo en un departamento, como es exactamente igual al comienzo de esta película, y es justamente, Bond tiene un objetivo con el que con el que él se ve obligado a cambiar sus reglas, ¿no? Él recibe la orden de matar a alguien que sabe que está capacitado para matar, pero decide no hacerlo por cómo se le va dando la jugada. Acá en esta película pasa algo parecido, y bueno, para no desviarme mucho, sí, está todo muy conectado en ese sentido, pero volviendo a eso que me preguntaste, no, la verdad que no. La verdad que creo que en esta película, entre muchas cosas, Fincher se saca la leche de recordarnos el Bond que nos perdimos con Michael Fassbender. Sin desmerecer a Daniel Craig, por supuesto. Justamente ahora que estamos hablando, y ahora volvemos específicamente a la película, aunque la pregunta no va a estar tan alejada de la película, para nada. Vos mencionabas, Lucas, The Living Daylights. Habíamos mencionado ya recién lo que es la filmografía de Fincher conviviendo también dentro de la propia película, como un Fincher. Es la película más consciente de Fincher, de quién es él como director y de cuál es su figura. Esto a veces puede salir muy bien y puede salir muy mal, ¿no? Porque hay películas, digo, también hay directores que esto no lo han, que justamente se han subido al pony, por así decirlo, a partir de entender su importancia dentro de la sociedad del cine. Sin embargo, me parece que Fincher no hace una película, entre comillas, para que le gusten a todos. De hecho, ha sido una película bastante agrietada en ese aspecto. Es súper pequeña. Sí, sí. Mínimo comentario. Sí, claro. Y vos mencionabas, me mencionaste a mí off the record y me gustaría que lo traigas acá a colación, porque es una película que yo no he podido ver, que es The Mechanic. Sí, sí, bueno, sabes que justo habrá sido magia, pero luego que te mencioné de esa película empezó a salir en algunos portales que el comienzo es parecido, pero bueno, básicamente eso mismo. El comienzo de esa película de Wimmer, de Mechanic, protagonizada por Charles Bronson. Sí, 73, eh, ¿no? sí, por Sí. ahí, la verdad que ahora no me acuerdo la fecha, pero por esa zona temporal. Y bueno, tiene un comienzo muy similar también del personaje realizando un asesinato, un target, eh, de forma muy meticulosa durante los primeros, ¿cuántos son? 15 minutos tal vez de película, ahora no les quiero mentir. Y, y tiene una particularidad muy interesante si la comparamos con The Killer, con que si bien las situaciones son muy parecidas, de un hombre solo en un departamento está atacando, si se quiere, a un departamento en la calle de enfrente, que toda esa secuencia en The Mechanic es totalmente muda, que es lo que sería en verdad diegéticamente lo que ocurre en The Killer, salvo la voz en off y los fragmentitos de los Smiths que escuchamos ahí con el iPad. Y bueno, después también esa película tiene otras similitudes, como que después también al personaje de Bronson lo buscan cazarlo de alguna forma. Pero bueno, nada, una recomendación ahí muy buena para que puedan ver, que bueno, siempre es algo que nos suelen pedir, ¿no? Que recomendemos películas y bueno, justo si vieron The Killer, les va a venir bien. Yo cuando arranca la película digo, estoy viendo. Después sí, después puede ir para otro lado, ¿no? Y está bien que vaya para otro lado. Pero estoy viendo Rear Window desde el punto de vista del asesino. Que incluso en Rear Window el asesino no es que le sale re bien el crimen, porque justamente hay alguien que se está dando cuenta de eso. Es un poco eso, digamos, agarrar Rear Window y reconvertirla en otra cosa, a partir de esa idea de, bueno, ¿qué pasaría si vemos Rear Window desde el punto de vista del asesino? Ahora, sobre el tema de la torre, que haces bien en mencionar el tema de Madeleine, o de Magdalena, no recuerdo ahora, pero es el mismo nombre, digo, en traducción o no.
yo hacía una referencia puntual al hecho de lo que es la sociedad, eh, vamos a decirlo, lo más del caño posible, consumista, capitalista, liberal, etcétera, como quieran decirse, que está presente en el comienzo y en el final de cada una de las películas de Fincher, que hay una mirada de un mundo globalizado donde la vida importa poco, donde los contactos cada vez son más fríos y cada vez son más débiles, donde te pueden matar y, digamos, nadie se puede dar cuenta, pero el asesinato pudo haber sido incluso al aire libre o a buena distancia de una oficina, por más perfecto que sea el asesino. Casi que no Eso, importa, casi que no importa que si el y asesino... por Que el poca asesino, plata, sí, también es la claro, otra. claro. Porque viste que me da mucha gracia cuando le dice el abogado, no recuerdo si era el abogado o el cliente, uno de los dos le dice al killer básicamente cuánto salió matarlo a él, digamos, mandarle al Patoba de Miami y a Tilda. Y le dice, no les quiero decir un número porque no lo recuerdo, pero le dice un número bastante menor a lo que se ve que dispone él de recursos. Entonces, digamos, como que hasta por una cuestión totalmente insólita, termina siendo ese asesinato. O sea, como muy desmotivado por cualquier cosa, salvo el error. Sí, claro. Por eso cuando uno se pone a pensar si acaso o dentro de ese sistema o ecosistema donde vive este personaje, que incluso presenta París, y dice es un lugar calmo, y Se nosotros despierta paulatinamente, no se despierta de golpe, se despierta de a poco, es como su jornada laboral más preciada para él. Bueno, ¿sabes, Lucas, que un tema para mí central del film es ese, justamente? Él en tanto hacedor de un trabajo. No quiero juntar esta idea con el famoso tema de Hoxiano, ¿no? Del profesionalismo, porque creo que van por dos carriles distintos. Pero es muy interesante cómo él siempre, y todos los personajes alrededor están ligados con lo que es el trabajo. Si vemos luego de los títulos, lo primero que vemos son elementos de trabajo, como son los de albañilería, como son algunos ladrillos, bolsas y demás instrumentos de construcción. O mismo él siempre está dándose a sí mismo como un trabajador intachable y siempre está como esa idea de un trabajador que es empleado por un tercero que es el jefe, ¿no? Pasa un momento muy gracioso en la película que gracioso, más que gracioso, revelador, que es cuando él va a ver a la novia ahí en el hospital. Él le quiere como pagar por sus servicios a una médica que lo rechaza, ¿no? Y siempre va a estar en esa película esos personajes que están cumpliendo un rol para un tercero, como el traficante ese de armas, o mismo el rey de esto, que es el cliente, que para todo tiene un empleado que le hace las cosas. Tiene un chofer, tiene en el gimnasio otro, tiene, bueno, a su asesino particular. Y ese momento muy gracioso cuando él dice, el cliente, ¿no? Yo no tengo plata acá, puedo hacer que alguien venga y te la traiga. O sea, incluso tiene esos empleados fuera de campo que están dispuestos, ¿no? A, a venir cual ejército, ¿no? Para ayudarlo en cualquier tema. Y pasa algo muy interesante, ¿no? Que es cuando mata al taxista, ¿no? Que justamente, bueno, el taxista le da toda la información que él quería y ahí como que Fassbender o de Killer está como ahí medio meditabundo pensando y ni bien el taxista le dice, bueno, yo ahora te dejo el auto, me voy, o sea, abandono mi herramienta de trabajo, lo que me hace justamente estar empleado, ahí es cuando le tira el tiro, ¿no? Como que ese tema central en la película es el estar empleado en algo y trabajar por un tercero,
pero esa idea de que el empleado en algo, en este mundo donde está tan globalizado, donde podés ser un turista alemán o podés ser un asesino, te vas a encontrar un McDonald's en París o en cualquier otro lado, podés tener en un galpón de esos de Estados Unidos, con el chiste ese al reality que vende los galpones, ¿no? Que subastan los galpones, eh, te puedes encontrar con un cadáver o con un arsenal de armas. Como que el único elemento organizador de este mundo globalizado, parece decirnos Fincher, termina siendo el estar empleado para una tarea, sea cual sea. Porque mismo él ya no, más allá de la venganza, su venganza es bastante innecesaria, ¿no? De hecho, una vez que baja al abogado, eh, mucha razón no tiene para seguir con su cometido. Nadie lo persigue a él, sino que su único elemento organizador termina siendo el empleo. Por eso también esa suerte de final falso, donde es imposible imaginárselo a él descansando, ¿no? Sí, es que él está condenado a volver a pasar por el mismo camino cuando se menciona esto de que... Porque yo antes de ver la película tardé un poco en ver la película, porque en realidad primero se estrenó en cine, un poco con poca, como ya lo hemos dicho, pocas salas y demás, pero algo siempre te llega, ¿viste? Alguien la fue a ver Tenemos y espías en todo el mundo, no me tenemos digas. claro, sí, por supuesto, diría el Rafa. Y, y además, bueno, uno se cruza con comentarios. Alguien te dice, lo que sea. Y se mencionaba mucho eso, ¿no? Sí, un final... Esta frase que voy a decir es tremenda, ¿no? Pero bueno, forma parte de las frases típicas. Es un final muy Hollywood. Muy Hollywood el final. Y cuando uno Es lo lo más piensa, opuesto. claro, cuando uno lo piensa detenidamente, Bueno, es el final de La Ventana Indiscreta, lo que decíamos es recién. el final de la... sí, Exactamente claro. ese. Sí. Porque, a ver, él primero tenés, él te da dos opciones básicamente. Él te dice que la vida es siempre lo que vos acabas de decir, es siempre volver, ya la pasaste la vida, es como siempre vas para atrás. Eh, Él de alguna forma entiende que él para vivir va a tener que seguir laburando de eso, no se la cree si lo vamos a decir de una forma. Pero por otro lado, él dice, justo antes de eso, que no hay tal cosa como el destino. La palabra que usa él es fate, que fate, el destino, es un placebo para él, parece una relajación momentánea, pero a la vez, al estar él ahí en una casa, en su hogar, tan tranquilo, que estar tranquilo para él en realidad es estar tranquilo nunca, él siempre mira por atrás de su hombro, es un signo muy bondiano por excelencia ese. A la vez no entiende el significado de destino, que destino es básicamente es lo que es él, es como entender cuál es tu repetición cíclica en la vida, cuál es tu motivo, ¿no? Para qué viniste acá de alguna forma, ¿no? Eh, cuál es tu sentido de orden, dicho de otra forma. La frase es muy de me la doy de reateo y está muy en sintonía con las declaraciones desafortunadas que viene teniendo Fincher en los medios desde 2020 más o menos, desde que labura para la N, pero en la película sí, yo creo que es lo que piensa el director realmente, creo que lo pone en escena de una manera muy precisa y a la vez creo que te muestra un personaje tal cual, como dijo Pedro recién, como Grace Kelly y como James Stewart al final de La Ventana Indiscreta, que realmente pasaron toda una experiencia, pero no creo que hayan aprendido algo de lo que vivieron. Sí, además, viste que ese circuito eterno en el que está ese personaje, el circuito eterno e innecesario, va a estar acompañado y en ese viaje que él está constantemente condenado a repetir. Bueno, por la voz en off, que es un elemento que ya hablamos bastante, y otro que ya mencionamos, pero por ahí estaría bueno darle algún comentario adicional, que es la música, ¿no? Que bueno, siguiendo con esta idea del personaje empleado, es como, bueno, un trabajador ahora en la posmodernidad, que en general trabajamos
con nuestro único elemento de trabajo siendo la computadora, o casi el único, y estamos escuchando música, que es lo mismo que hace él, que trabaja y escucha música a lo largo de la película, no solo en la escena del comienzo, sino cuando está en la van, o mismo volviendo a la escena esa para mí central de la ejecución del taxista, que bueno, también estaba ahí adentro escuchando música con él, y justamente lo que él se lleva del taxi, obviamente, dentro de la lógica de la película, él lo hace para simular un robo, pero se lleva la radio, como que se va llevando ese elemento, como ese coro, si se quiere, que lo va acompañando en su tarea ahí perpetua y demoníaca, pero bueno, como todo el mundo hace justamente, ¿no? De trabajar escuchando música, o tal vez escuchando un podcast, o escuchándonos ahora nosotros, que vaya uno a saber qué estarán haciendo lo que nos están escuchando. Pero bueno, es muy interesante cómo va reciclando ese recurso para no aburrirnos y para que no sea tan notorio, porque el de la voz en off, bueno, sí es notorio, pero el de la música me parece que con esas variantes es muy interesante cómo logra que no quede como algo sonso o muy on the nose, ¿no? Hay algo con el final que decían de Rear Window. Pedro, vos mencionaste recién la música. Bueno, la película, por si alguien dice, pero sabes que para mí es un final de Hollywood. Bueno, igual, quien quiera pensar eso está en todo su derecho, ¿no? Pero la canción con la que termina la película es de The Smiths, There's a Light That Never Goes Out, ¿no? Hay una luz que no desaparece nunca. Es decir, este señor va a seguir siendo un asesino toda su vida. Y nosotros, porque hay gente que no ha tomado el curso, y está bueno además aprovechar a venderlo dentro del podcast, ahora que se vienen tiempos difíciles económicamente. No, hablando en serio, mencionaste, Pedro, y bueno, lo mencionamos en realidad en la clase, sobre los falsos finales felices de la filmografía de Fincher. No sé si podemos tirar uno o dos ejemplos. Recuerdo que vos habías traído a colación, Pedro, el de The Game, por ejemplo. Sí, sí, es tal cual, es muy similar al de The Killer. De hecho, justo no lo había pensado, y ahora que me lo mencionás, tal cual. Eh, bueno, The Game tiene esa idea de un circuito eterno, ¿no? En el que está el personaje sumido, y justamente eh, juega un poco con esa idea, llamarla hollywoodense, llamarla de algún tipo de imaginario, donde, bueno, ese encuentro entre una pareja yendo a algún destino o estando en alguna situación representa, si se quiere, algún tipo de salvación o de fin, cuando no hay tal cosa, sino que siempre, digamos, hay un continuo y nunca se llega a ese sueño deseado, si se quiere. Lo mismo pasa con Gonger, ¿no? También, y su final. Sí, es casi una otra de sus características, que volvemos a decir que también es de lo más hitchcockiano de él. Me parece que te voy a hacer la pregunta, Pedro, porque ya estamos para cerrar. No sé si quieren mencionar algo más, pero ya estamos para cerrar. Estamos cumpliendo la hora con creces. Casi literalmente la hora. Faltan unos minutitos, pero estamos casi en la hora. Y sabes qué pregunta te voy a hacer, Pedro. La pregunta clásica. La pregunta si hay un rasgo característico de los podcasts donde está presente el doctor Pedro Seba, es que siempre le preguntamos: ¿y ahora qué pasa? ¿Cuál puede llegar a ser la próxima intención de Fincher dentro del cine? ¿Cuál podría ser el próximo paso? ¿Qué pensás que puede llegar a ser David Fincher después de haber vuelto al thriller con The Killer? Primero que nada, tener una multitud de proyectos distintos, desde series hasta adaptaciones, trabajos originales. Me da la sensación de que se va a quedar trabajando con su productora actual, por esto mismo, de que se ve que él tiene ahí una libertad para, si quiere encarar una serie, la encara.
Si quiere encarar una película más de corte biopic, puede hacerla. Si quiere hacer un thriller, puede hacerla. Con esto me refiero a que puede ir pasando por distintos géneros sin que lo limiten aparentemente. Entonces me imagino que va a seguir con esta relación, con esta sociedad. Y después en lo personal me gustaría ver la verdad que una película similar a The Killer, porque me parece que ya después de que llegás a pasar esas 10 películas, me parece, nada, a mí si se quiere en el análisis que uno puede hacer o en el disfrute que uno tiene, muy, muy, pero muy fructífero observar esto de cómo, en general cuando uno analiza la obra de director no es un hecho aislado, de poder ver, bueno, se parece en esto a Zodiac, se parece en esto de Game, se parece en esto a Fight Club, en esto a Seven, y que esos parecidos no sean una imposición de un estilo autoimpuesto o por un simplemente voy a mostrar mis marcas para que se entienda que soy el director de la película y ser más relevante que la historia, sino que las mismas puedan estar ahí inmersas, si se quiere, en una narración, porque uno puede no haber visto Zodiac y esto que mencionábamos comparándola hoy con al protagonista, con Robert Graysmith, tal vez puede no detectarlo y sí sentir una suerte de, de ambiente familiar o de que el mismo drive, ¿no? Lo que motiva a ambos personajes es lo mismo y el límite que tienen ambos personajes termina siendo el mismo. Y, y bueno, ese es el tipo de cosas, la verdad, que por lo menos me gustaría ver y que ojalá haga. Pero bueno, siendo que tiene ahora esta libertad, tal vez ahora hace una película, no sé, de ciencia ficción. ¿Sabés Porque que estaba pensando eso? Yo lo vi cercano a la ciencia ficción. sería Eh, interesante, sería sí, interesante.